This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del seminario. Hoy tenemos a Valentina Andrada, doctorando de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a hablar sobre álgebras internas sobre una categoría y traducciones contextuales. Adelante. Bueno, muchas gracias, Fer. Em, sí, la idea de esta charla es hablar sobre unas cosas que estuvimos trabajando con William Zuluaga, con José Luis, en el marco del doctorado. Y bueno, hay categorías, hay eh, lenguajes algebraicos y hay nociones de traducciones entre esos lenguajes. Eh, Más precisamente una generalización de las traducciones habituales en lógica algebraica. Y la idea es, bueno, generalizar algunos teoremas sobre las conexiones que hay entre los funtores asociadas a clases de álgebras y estas nociones de traducciones entre los lenguajes asociados a las clases de álgebra, siempre lenguajes algebraicos, finitarios. Em, bueno, a ver. Voy a tratar de que sea como lo más, no sé, simplificado posible. Eh, De las clases de álgebras que trabajamos siempre son cuasivariedades generalizadas, que son clases de álgebras que una álgebra está en la clase si solo si satisface esta cosa. Pero en todo momento podemos pensar que son variedades y todo funciona. Pero básicamente esto es una cuasi ecuación generalizada. Si se satisfacen todas estas T sub i igual a S sub i, entonces se satisface phi aprox psi. Y bueno, eso es básicamente una cuasi, que se satisfaga una cuasi generalizada. Bueno, todo eso son términos, ¿no? En lenguaje, finitos, ¿cómo se dice? Finitas variables. Un ejemplo, hay ejemplos, o sea, todas las variedades, todas las ecuaciones y las cuasi ecuaciones, que es cuando el i es finito, todas son cuasi generalizadas. Acá tenemos una cuasi ecuación generalizada que no se puede, que no es una cuasi normal, que no se puede reducir a una cuasi normal. Que está en el lenguaje de las BL álgebras, que yo la verdad que no sé nada. Esto me lo pasó Gabriel Savoy, en un trabajo que tiene con Diego Castaño, que habla sobre las T normas continuas y qué sé yo. Eh, a ver, tenemos estas dos clases de álgebras en lenguajes distintos. La idea es hacer que se llama una traducción contextual, que consta de tres parámetros. Tau, que es una traducción, lo llamo una capa traducción, con capa un cardinal regular y qué sé yo. Y tau lleva términos, lleva las operaciones n-arias en capa uplas de operaciones a lo sumo n-arias en el lenguaje I, de X a Y. Y tau es un contexto que es un subconjunto de las ecuaciones en capa variables. La idea intuitiva es la siguiente. Vos tenés un conjunto de ecuaciones y una ecuación distinguida. La idea es una cosa así. Vos, acá en el lado izquierdo, tenés el X y bueno, el lenguaje en X, tenés phi y tenés epsilon aprox delta. Y se puede derivar en X, o sea, a partir de psi se puede derivar eso. Entonces, la idea de la traducción es que vos traducís el conjunto de ecuaciones phi y le sumás el contexto, que es esta cosa de acá, el tercer parámetro. Entonces, a partir de la traducción y del contexto, podés deducir en el codominio, digamos, la traducción de lo que sería la, la consecuencia en el dominio, la traducción de epsilon aprox delta.
Eso es en esencia lo que pedimos, que se dice de forma muy asquerosa así abajo. Em, y además pedís otra condición más, que es que básicamente si tomás unos tipos que se deducen de x1 y xn, entonces traducís la operación y eso vuelve a estar está cerrado básicamente por las operaciones. Todas estas cosas se los pide para que se pueda definir un funtor y qué sé yo, y todo funcione bien. Esta es como la idea intuitiva de qué es una traducción. La condición semántica es esta. Bueno, lo que prueba Moraschini es que es la base, digamos, es esta correspondencia entre adjuntos a derecha entre estas clases de álgebras y las traducciones contextuales. Todo adjunto a derecha se descompone mediante esencialmente una única traducción contextual, esencialmente por una factorización de dos funtores que están caracterizados mediante una traducción contextual no trivial. Y además no lo muestra, pero hay o sea, muestra una asignación de un lado y para el otro, pero no muestra que son equivalentes porque en ningún momento habla de categorías de adjuntos a derecho o categorías de traducciones. Em, bueno, sobre conjuntos se puede dar esta descripción del adjunto, de cualquier adjunto a derecha. Siempre son los tipos, las capauplas que satisfacen el contexto, básicamente. Eh, un ejemplo de traducción, funtor y contexto y cardinal, qué sé yo. El funtor de elementos regulares de Hating en Boole, que es agarrar los elementos regulares de la álgebra de Hating, es un adjunto a derecha y la traducción asociada es básicamente la traducción de Kolmogorov o de Glibenko, que es mandar X estrella ahí, donde estrella es ínfimo supremo, lo mandas a la doble negación. Y no veo. Y el contexto es básicamente ¿cuál es Tomás? Cuál es el subconjunto de A la capa? Que capa acá no sé si lo dije, pero es uno, así. Tomás los que satisfacen, que son regulares, que su doble negación coincide con el elemento. Em, y acá hay otro ejemplo que es el del funtor de Kalman original, digamos, que es el de tomar el ínfimo igual a cero. Acá, ¿cuál es la traducción contextual asociada? El kappa, el cardinal que usamos es 2 y el contexto es tomar los que son como ortogonales o ves un contraejemplo de A como me han contado. No trabajo en esto. Bueno, el contexto es que su ínfimo sea cero. Y la traducción es eh, básicamente las operaciones que se le ponen al se llama el twist del BDLL. Ínfimo en la primera, supremo en la segunda para el ínfimo y al revés para el supremo. 1, 0 y 0, 1 para las constantes. Ahora después vamos a volver a este ejemplo, bueno, y al otro también, eh, para abordar una de las aplicaciones. Bueno, lo que hacemos acá, básicamente el resultado que tenemos es, acá vos tenías cuasi generalizadas y X y el funtor G se descompone de esta forma y bueno, está en correspondencia con estas traducciones. Lo que hacemos acá es, en vez de poner un funtor desde una cuasi generalizada y lo ponemos desde una categoría C op arbitraria. Entonces decimos, tiene adjunto a derecha, sí, solo sí. Bueno, pasan algunas cosas. Y esto generaliza el teorema de Tommaso. Eh, lo interesante o lo que la idea es que sea interesante es que tiene adjunto izquierda el B, o sea, es un adjunto derecha, sí, solo sí existe un objeto adentro de C, adentro de la categoría, ufa, que representa B, en el sentido de que es
el funtor B es naturalmente isomorfo al representable por el objeto R, que además tiene más estructura en realidad. Uno define, no lo quería definir antes para no hacer barullo, una categoría de objetos, de álgebras sobre una categoría que satisface internamente las cuasi ecuaciones generalizadas de la cuasi variedad generalizada X. Eh, la idea es, tiene adjunto izquierdo, si solo si es representable, solo si existe ese objeto que te caracteriza al adjunto derecho, salvo isomorfismo. Y lo que hacemos es, vamos a tratar de decir, eh, el B, no sé, el B preserva finitamente presentable si solo si el objeto es finitamente presentable. O G preserva álgebras libres si solo si el R es proyectivo. Por ejemplo, cosas así, para poder conectar propiedades categóricas con propiedades de álgebras. Eh, Sobre todo cuando reemplazamos a C por una clase de álgebras sobre conjuntos. Y además, bueno, este objeto permite luego, o bueno, este teorema permite relacionar luego estas dos patas, la teoría de categorías con el- la álgebra universal, con la lógica algebraica, cuando se establece cierto morfismo entre las congruencias de la variedad de partida y de la variedad de llegada, y permite decir, bueno, si en la de partida tenías el teorema de la deducción, entonces en la llegada también vas a tener el teorema de la deducción. Como que trata de, trata de llenar tres niveles esta, eh, este approach o este asunto. Bueno, acá está la definición de las X, de lo que es una álgebra sobre una categoría y la subcategoría plena con la que nos quedamos, que bueno, se puede definir, funciona, y bueno, acá tenés la versión funtorial eh, de la definición. Bueno, acá, si tomamos C como hating op, la idea es que el funtor de elementos regulares que hemos trabajado antes eh, esté representado por un objeto de hating. La idea es que, bueno, acá se me escapó, la idea es que el objeto ese es el álgebra de hating libremente generado en un generador cocientado por esta cosa, la congruencia generada, la congruencia principal generada por esta ecuación. Ese es el objeto que caracteriza al funtor salvo isomorfismo. En el caso de Kalman, tenés, bueno, el funtor de Kalman, el que lo representa es esta cosa, acá está escrito capaz un poco medio feo, pero básicamente son los pares cuyo ínfimo es cero. Ese es ¿cómo es? Este es el objeto que representa al funtor de Kalman. Y una de las líneas para seguir pensando era, bueno, este es el funtor prototípico que se usa para las construcciones twist y em, capaz se puede hablar sobre este objeto y decir, bueno, si a este objeto le pasa tal cosa, entonces se puede hacerle twist pensando en que el funtor en el dominio tiene una estructura de retículo al menos, y que está definido como que el ínfimo da cero. Eh, bueno, y un caso en donde no son clases de álgebras es tomar la categoría de compacto Hausdorff, espacios topológicos compacto Hausdorff y álgebras de Boole. Entonces tenés el funtor de Stone, que es el que toma los Claupens, y el objeto que lo representa es básicamente el espacio discreto de, de dos elementos. Em, bueno, las X-álgebras forman una categoría, los adjuntos a derecha forman una categoría, son equivalentes y también se puede construir
la categoría de traducciones contextuales y estas son las tres patas de- del trabajo. Em, Bueno, y hay algunos corolarios relativamente directos porque todas estas propiedades se preservan por equivalencias, que es que el objeto que representa es finitamente presentable si solo si la traducción es finita, en el sentido de que el capa es finito, el contexto involucra finitas variables y finitas ecuaciones, eh, o por ejemplo, que el objeto es generador se- me olvidé de poner la definición. Eh, Tenés una caracterización vía el objeto, una caracterización categórica, de que el adjunto derecha preserve representaciones subdirectas, que es algo que se estudia por lo general. Eh, bueno, bueno, y había otro, pero que es que refleje representaciones subdirectas si es cuando R, si solo si R es un objeto proyectivo. Pero eh, lo último que estuvimos pensando fue en esto, aplicarlo a esto. Vos tenés una variedad en un cierto lenguaje con reducto en retículos. Y tomás capa igual a 2 como en Kalman. Y tomás ínfimo igual a 0, como en Kalman. Y tomás un conjunto de ecuaciones en el lenguaje, eh, conjunto de identidades. Entonces, ¿cómo definimos a la traducción, qué es lo que nos falta para poder twistear, digamos, a la variedad B? Eh, ¿Qué significa? Para poder englobar al menos a los casos en donde tenés reducto en retículos y eh, que se, que caiga bien, que me diga cómo tengo que definir las operaciones para que todo funcione. Eh, y esto fue una idea que es una idea vaga, pero es una idea que la estuvimos charlando con Fernando, que es, bueno, nos falta definir a tau. ¿Cómo la definimos? En esto de que decíamos al principio de que la segunda coordenada es un contraejemplo de la primera, en el sentido este o más general, o sea, de que su ínfimo da cero, o de que el primero implica eh, ¿cómo es? Eh, bueno, sus variantes cuando tenés una implicación y una negación. Eh, que la traducción sean dos términos en dos n variables, tal que si los pares pertenecen a K de L, su ínfimo da cero, entonces evaluarlo estos dos términos me vuelve a dar cero, en el sentido de que es cerrado K de L por las operaciones. Pero además, con eso ya tenemos una punto derecha por Moraschini. Es un contexto, tenés las operaciones, están bien definidas porque están hechas con términos y es cerrado por las operaciones. Así que tenés un subuniverso. El asunto es que puedas tener algunas de las identidades, las puedas pasar para la variedad twist. No sé, si tenés una residuación, que puedas pasarla también. Entonces te queda como un sistema de condiciones implícitas a resolver para poder eh, decir quién es la traducción. Eh, a veces no, yo decía, por qué el ínfimo en la primera y el supremo en la segunda, cuando definís el ínfimo en en la twist? Y eh, digo, bueno, si el pi1 no quiere que sea un homomorfismo, porque tenés el orden común en la primera coordenada y el orden dual en la segunda, o esa es como la idea. Entonces, en la primera coordenada tiene que ser un homomorfismo en el sentido habitual. Entonces, lo que termina quedando, si se preserva el ínfimo, es que te queda la primera coordenada de X
la primera coordenada de i. Y en la segunda tenés el orden dual, entonces te queda la segunda coordenada de x y supremo la segunda coordenada de y. Entonces ahí como que podés deducir a parte de la traducción, por lo menos la parte reticular. Eh, bueno, ahora, ¿cómo hacemos con una f que no sea reticular? Con una implicación, por ejemplo. Si yo digo que en la primera coordenada es como la identidad, pongo, aunque creo que hay casos en donde no es así, ponemos en la primera coordenada la identidad y en la segunda ponemos una cosa tal que en este sentido sea eh, uno lo ve y bueno, se pone A por D, porque cuando haces el ínfimo se usa creo que monotonía y te termina quedando menor o igual que cero, entonces el ínfimo da cero. Pero en este sentido es como que el A por D vos podrías poner una cosa que esté por debajo de la negación de la implicación, que es la primera coordenada, aunque no tenés acá implicación, no tenés negación. Entonces, bueno, nada, eso. Estas como son las últimas ideas vagas que tuvimos al respecto, siempre con la idea con esta idea de poder generalizar las construcciones twist para una variedad arbitraria, al menos con reducto en retículos. Este es el trabajo de Moraschini en el que basamos mm, toda la parte de cuasi generalizadas, que a su vez, bueno, él se basó en esto, aunque lo trató de esquivar, la teoría de categorías localmente presentables. Y acá es donde salió el funtor de Kalman, bueno, la construcción de Kalman inicialmente, acá la traducción de Kolmogorov, y finalmente de donde sacamos la regla infinitaria eh, que pusimos como ejemplo en las veleas de clase. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Valen. Abrimos ahora el espacio para preguntas, sugerencias, comentarios. Yo quería preguntar a ver si entendí bien sobre estas últimas ideas vagas. Son ideas vagas, entiendo, porque es algo en lo que todavía están pensando y tienen una intuición, pero todavía falta como la parte técnica, ¿no? ¿O es que la contaste así para que lo entendamos nosotros la idea y en realidad, No, no, es que es una idea vaga literalmente. O sea, no. bien, bien, bien? Y se inspiraron en las construcciones twist y el tipo de cosas Sí, que quieren realizar, ¿no? en el trabajo de Busaniche y Sinioli y Claro. em, ¿cuál más? El de José Luis con Hernán. Claro. Bien, pues puede ser interesante. Probar eso puede aplicarse después a algunos otros casos, tal vez también. Gracias. Bien, más dudas, preguntas. Una cuestión, Valentín, porque me da la impresión que cuando vos usás esta idea me parece que de Barenkov, de pensar en las twists como que la segunda componente es un contraejemplo de la primera componente, en el fondo estás pensando que la metateoría es booleana, digamos, ¿no? O sea, las cosas o son de una manera o su contrario. Y
Y si haces eso, entonces estás dejando de lado todos los enfoques tipo los de Humberto, donde lo que trata de twistear es, tomo dos retículos, no cualquiera, pero digamos, dos retículos y tengo mappings que van de uno al otro y otro mapping que vuelve, digamos, ¿no? En esa estructura, ese tipo de estructuras twist no parecería que quedaran capturadas en esta idea, o sí. No, de hecho no. O bueno, la idea siempre sí partís del universo, de la restricción de que el universo es con el ínfimo igual a cero, así que, pero igual, Ok, por ejemplo, esta construcción con sacar que el ínfimo sea cero y que sea que el ínfimo esté en un ideal, creo. eh, Ya sí, esa que en algún momento la charlamos acá, no es ecuacional, entonces nada de esto se puede aplicar ahí. Así que ya con ese ejemplo tenés un ejemplo de construcción twist que no va a ser englobable por toda esta teoría. Eh, Así que sí, muchos enfoques de twist seguro que no entran acá. ok. Gracias por tu pregunta. Yo iba a preguntar algo medio tonto, no sé, también de lo último. Estamos todos con la parte de los tweets. Eh, bueno, porque a vos te queda, bueno, hiciste el ejemplo de la implicación de cómo quedaba del otro lado. eh, que bueno, es como en los tweets es una implicación débil, porque no es la residuada y demás. Vieron, o sea, con el producto probaron o sea, la que les queda es la residuada o les queda también la media. Ah, sí. Em, Yo siempre como que siempre me vino dada la parte residuada, entonces nunca la pensé así de cero. Entonces me queda la duda. a ver, no sé si entendí tu pregunta. Em, ¿Viste cómo se porta, o sea, cómo se define en general el producto, o la implicación residuada en los tweets? Eso, ¿viste cómo es? La primera coordenada en el producto es el producto y la segunda es el ínfimo de dos implicaciones sí, para que quede, digamos. Y la implicación medio que queda como al revés. sí. Cuando piensan de esta forma el producto, ¿qué les queda en la segunda coordenada? Esa sería mi pregunta. Em, y en este O caso, en la primer coordenada pusimos, nosotros solamente pusimos la construcción para la implicación. O sea, no pensamos en cuál sería la segunda coordenada del producto en el nuevo lenguaje, digamos. Solo la verdad que eso ni siquiera, eso salió del trabajo de Busaniche, si no recuerdo mal. O sea, esa cuenta no la hice yo. Ah, ok. Ah, la choreé totalmente. Estamos en la misma, con la duda de cómo queda. Gracias por la pregunta. Igual. Ah, Bien, gracias. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Yo aprovecho, tengo alguno, Valen. Primero, por qué SEOP cuando cambian y cuasi generalizada? Por qué el OP? ¿Es una cuestión técnica o qué? Eh,
En el fondo lo que pasa es que está metido el lema de Schrödinger en el fondo. Pero cuando nosotros usamos un libro que es el de An Invitation to Universal Constructions o algo así, en donde trabajan todos sin el op para variedades, y el asunto es que cuando tenés que definir una noción de coálgebra, que no es la coálgebra que uno o que se conoce habitualmente en álgebra, eh, es es básicamente un álgebra sobre COP. Entonces yo digo, o sea, tenés un objeto y en vez de operaciones que son morfismos desde R a la N en R, tenés comorfismos, que son morfismos desde R hacia el coproducto de R una cierta cantidad de veces. Y eso nos pareció bastante asqueroso. Entonces directamente tomamos COP y nada, trabajas con SEOP directamente. Eso le quita poder expresivo a la teoría, pero la hace directa, categóricamente al menos. Ok, ¿podés volver un toque a la filmina donde definís la categoría de álgebra Bueno, sobre C? Em, no había visto la filmina final. Em, Ahí eso lo pasaste medio a las chapas, entonces me quedé ahí como pensando, ¿qué es exactamente la subcategoría plena esta? ¿Cómo está definida? em, O sea, ¿con qué objetos exactamente te estás quedando en X álgebra sobre C? me estoy quedando, bueno, álgebra sobre C, primero son estas cosas, Sí, ¿no? Los objetos son pares y las flechas son flechas en C, F, tales que hacen conmutar estos diagramas para todo S. Em, ¿Con cuáles me quedo? Me quedo con los pares, tal que el objeto R satisface internamente, que hay que decir con cuidado qué es esto, que satisface internamente las cuasi-identidades que caracterizan a la cuasi-variedad X. Este, porque acá uno puede decir, por ejemplo, que la identidad la identidad X igual a X, por ejemplo, o un par de ecuaciones eh, en dos variables, son dos términos, básicamente, y uno puede pensar a esos términos como, como operaciones de R a la 2 en R. Y el conjunto en donde vale eso, siempre en conjunto, al menos por ahora, es básicamente el ecualizador de ese par de morfismos. Eh, Se dice que se satisface si el conjunto en donde se satisface es todo R2, o equivalentemente cuando el ecualizador es un isomorfismo. Eh, entonces, esa es la idea para abstraer esto de que se satisface una ecuación o una cuasi ecuación, que es que exista cierta factorización entre los ecualizadores. Se puede abstraer a que se satisfaga una ecuación o cuasi ecuación en una categoría con productos, al menos, productos de cierta cardinalidad. Eh, entonces, uno ve que esto de que R se satisfaga internamente este conjunto de ecuaciones equivale básicamente eh, a que el conjunto de morfismos de R en A, que se le puede dar una estructura de álgebra sobre conjuntos, satisfaga
como álgebras sobre conjuntos, como las álgebras habituales, las cuasi ecuaciones generalizadas. Y ahí se conecta conjuntos con la categoría arbitraria. Así sería más o menos. Ok, ok. Y una última pregunta de mi parte. Vos decís que pusiste free de 1 cuando introducís el teorema principal, em, álgebra libre en un generador, ¿no? Sí. Y después aparece álgebras libres en dos generadores, por ejemplo, cuando mostraste lo de Kalman, o lo entendí mal yo eso. ¿Cómo es eso? Es el álgebra libre en un generador, sí. Pero estás haciendo G de eso. Ah, ok, por eso. Y ahí podés pasar G de eso. No necesariamente preserva álgebras libres, pero preserva la cantidad de generadores de las álgebras libres. Entonces podés pasar de el álgebra libre en un generador a, del otro lado, el álgebra libre en dos generadores, cocientado por alguna relación. De hecho, siempre va a ser eh, con distinto cardinal, pero siempre va a pasar eso. Eh, pero siempre es en uno, siempre en un generador. Hay que ver a dónde lo manda el adjunto izquierdo. Ok, ok, gracias. Bien, Gracias a vos. ¿alguien más tiene dudas, comentarios?